Pablo Gómez, a quien le agradezco mucho tomar esta llamada. Pablo, muchos saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Gusto de estar en tu frecuencia. Muchas gracias, Pablo Gómez, gracias. ¿Cómo es que te enteras que has sido nombrado por el presidente de la República nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Santiago Nieto? Bueno, me convoca el secretario de Gobernación, el presidente está en viaje, está viajando, y entonces me explica que el presidente me propone que ocupe yo ese cargo. Y yo inmediatamente le contesté que estaba de acuerdo, que no había ningún problema, que le agradecía. Y entonces ya, eso fue todo. Así se dio. Te avisaron ayer no, esto no te lo esperabas. No, bueno, naturalmente que no. Nada de eso que pasó, lo esperaba. ¿Qué opinas tú de todo? No tengo premoniciones. De todo lo que pasó, Pablo? Y me llama la atención que fue el secretario de Gobernación el que te dio el nombramiento cuando, por instrucciones presidenciales, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera pertenece a la Secretaría de Hacienda. No fue el doctor Rogelio Ramírez de la O. Bueno, lo que ocurre es que los empleados superiores de Hacienda, como les llama la Constitución, son designados por el presidente de la República directamente y sometidos al referendo de la Cámara de Diputados. Son designaciones personales del presidente. No estando el presidente, si no, pues hubiera sido un palacio. No estando el presidente, el secretario de Gobernación pues asumió la función, ¿no? Entonces, pero así es. Ahora, entra en funciones el servidor público de que se trata y la Cámara tiene 10 días para confirmar o para no aceptar el nombramiento. Si se confirma, bueno, pues adelante. Si no, el presidente tiene que hacer otra propuesta. O otra designación sujeta a ratificación. Así es como está la Constitución y la ley. Tú ya acudiste a la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando menos saber dónde queda, de qué se trata lo que vas a hacer, Pablo Gómez. Es un desafío enorme. Sí, claro, estuve ahí en la Unidad de Inteligencia, tuve también una conversación con Santiago Nieto, me reuní con el gabinete de los directores, conversamos un poco, nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer mañana. Mañana haremos la primera reunión de análisis de la situación en la que se encuentra la unidad y a trabajar. A la espera de tu ratificación, ¿hablaste entonces ya con Santiago Nieto? Sí, claro. Naturalmente, nos pusimos de acuerdo, se va a llevar a cabo. A partir de hoy ya empezaron los trámites de la famosa entrega-recepción, ¿no? Pero pues eso es un asunto que siempre se tiene que hacer y no tiene significación política. Mira, la Unidad de Inteligencia Financiera es un instrumento que no sirvió exactamente para luchar contra la corrupción, aunque hizo algunos lances en el pasado y algunos otros muy indebidos también o muy cuestionados. Pero durante la actual administración, la Unidad de Inteligencia Financiera se convirtió en otra cosa. Se fortaleció orgánicamente y en su funcionamiento con una línea totalmente diferente. El presidente asumió pues la dirección personal de la lucha contra la corrupción, dentro de la cual esta unidad cumple un papel. Naturalmente no es la única institución que está en esto. Está la Procuraduría, está la Función Pública, la Auditoría Superior, el mecanismo de fiscal, el procurador fiscal, etcétera, ¿no?
la seguridad pública, la Guardia Nacional, en fin. Pues es un complejo que está alrededor de la lucha en contra del Estado corrupto y de sus derivaciones y consecuencias, entre otros, pues la crisis delincuencial que tiene el país, ¿no? Que le llaman de seguridad pública. En realidad es una crisis delincuencial que tenemos muy severa y donde jugó un papel también la existencia de un Estado corrupto. Mira, José, nosotros tenemos un Estado corrupto, no es simplemente que haya corrupción como cualquier otro país. Aquí se creó desde los años 50 poco a poco una estructura en la que el poder político establecido tenía como uno de sus formas fundamentales de operar, de funcionar, la corrupción. Es otra cosa. Pocos estados han sido corruptos en la historia del siglo XX y en lo que va del XXI. No creas tú que tantos. Entonces, tenemos un problema gigantesco, ¿no? En los 3 años pues, se ha dado la lucha bien. Yo creo la unidad de inteligencia financiera pues ya fue otra cosa. Santiago Nieto hizo un buen trabajo, pero hay que continuar y hay que hacerlo de manera más armoniosa, ¿no? Con la fiscalía. Te estás exponiendo a generar una gran cantidad de enemigos, de adversarios, en fin, como los generó en su momento Santiago Nieto, pero él siguió adelante. Tú sí eres de casa, me refiero a que tú sí vienes de las fuerzas de la izquierda y vienes con Andrés Manuel López Obrador desde muchos años atrás. Vas a ser un hombre muy cercano a López Obrador, sin duda, un hombre de confianza, ¿piensas tú? Bueno, yo creo que siempre hemos trabajado muchísimos años juntos. Cuando él dejó la presidencia del PRD, me la entregó a mí. o sea, siempre hemos trabajado juntos, ¿no? Y sabemos muy bien lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Yo siempre le he tenido confianza. Creo que él a mí también. No tenemos problemas, que nos respetamos y tenemos amistad, pero esas amistades respetuosas, ¿no? Que son las más productivas. Ahora, tenemos un plan, tenemos un programa, tenemos unos objetivos, sabemos por qué están luchando, y eso es lo que nos une. Nos unen esos objetivos y entonces pues, hay que conquistarlos. Hay que avanzar todo lo más que se pueda en la actual administración en contra del Estado corrupto. No hemos más que empezado a abrir brecha en ese sentido. Estamos lejos todavía de consumar la desestructuración, que espero yo que sea para siempre, del Estado corrupto. Nunca más la corrupción debe ser un instrumento central de la gobernación del país, como llegó a serlo. No con el dinero, no con la violación de la ley, no con el atropello, no con la dilapidación de los recursos públicos. Todo lo que se ha hecho. Hay que hacer una recopilación de lo que pasó en México, por lo menos desde las privatizaciones. En muchas partes del mundo los neoliberales pues hicieron privatizaciones a diestra y siniestra, pero en ninguno se generó un fenómeno como el mexicano. Hacían las privatizaciones, todas eran corruptas, detrás de ellas había puras mordidas, entregaban empresas, bancos, todo, y recibían dinero a cambio. Bueno, fue una cosa escandalosa. Entonces, quienes salieron ganando esas privatizaciones eran personas vinculadas al poder, pero que les trasladaban recursos.
Entonces, o sea, se convirtió en un negocio. Si, mira, ve lo que pasó en la industria eléctrica. Simplemente, ¿cómo hicieron de una reforma de la industria eléctrica un negocio brutal de unas cuantas empresas? Todo lo han hecho así porque el Estado es corrupto. No somos un país cualquiera. Mira, hoy en Naciones Unidas reciente hizo una intervención sobre este tema en parte de la corrupción. Porque tenemos la autoridad moral para hablarle al mundo, porque sabemos de qué estamos hablando, porque somos unas víctimas verdaderamente destacadas de la corrupción pública. Luego se juntó también la crisis delincuencial, la violencia delincuencial. En gran medida es producto también del Estado corrupto. No tenían ni policía ni nada, ni mucho menos pues, fuerzas institucionales para hacerle frente al aumento de la producción y el mercadeo del gas. Bueno, ¿Tienes fe, Pablo Gómez, de poder avanzar lo suficiente? Quedan 3 años de gobierno. ¿Vas a llevar la mano de fierro para seguir estas instrucciones en un tema que es prioritario, que es bandera del gobierno de la Cuarta Transformación? Sí, yo evitaría decir eso de mano de fierro, porque luego la mano de fierro también sirve para otras cosas indebidas, ¿no? No, tenemos que seguir actuando sin violar derechos, ¿me entiendes? Sin violar libertades, al contrario, fomentando sus derechos y sus libertades. Dicen algunos, es que eso complica. No complica. Eso valida, fortalece. ¿Me entiendes? ¿Me darías tu opinión de lo sucedido con Santiago Nieto, que finalmente presentó su renuncia luego de lo escandaloso en que se convirtió la boda, que despierta muchas sospechas de fuego amigo y enemigo, desde luego? Bueno, yo la verdad que de esas cosas no sé nada. Claro que todos tenemos una opinión sobre eso, pero pues ya se dieron esas cosas, son muy lamentables y vamos adelante. A ver, Santiago Nieto cometió el peor pecado en este gobierno, el pecado de lo escandaloso, de la frivolidad. Esto no lo tolera el presidente, lo hemos visto ya en varios casos. Bueno, pues no se trata de lo que tolera o no tolera el presidente. En este caso se trata más bien de comportamientos exigidos por un patrón de comportamiento que pues tiene que salir adelante, porque estas cosas también hay que cambiarlas algún día, ¿no? Y hay que empezar desde ahora. Los usos y costumbres de antes ya no pueden ser los usos y costumbres de hoy. Cuando un país quiere cambiar, cambia todo. Y si no, se va a quedar atorado, ¿no?, a medio camino. Sería lo más lamentable, José. Pues por el bien de México, te deseamos mucho éxito en tu función, a partir de que seas plenamente ratificado, que seguramente lo serás por la Cámara de Diputados, para que inicies como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera a seguir en este combate que tan detalladamente nos has explicado. Le entiendes muy bien al tema, dada tu larguísima trayectoria desde la izquierda nacional, y hoy, bueno, para ti es un reconocimiento que, por supuesto, te debe llenar de orgullo. Muchas gracias, José. Nada más te recuerdo esto. Cuando yo escribí y publiqué en Grijalvo un libro sobre este tema que se llama Los gastos secretos del presidente, nadie del gobierno me respondió. Nadie hizo la réplica. Nadie dijo que lo que decía el libro estaba mal, ¿no? Era un análisis de cómo la concentración de los recursos presupuestales en manos de un grupo político y del presidente de la República era el instrumento primordial de gobierno del país. Eso es el Estado corrupto. He estado viendo ese tema hace
¿Cuántos años ha pasado desde entonces? 30 más. Es un libro bastante preferido de Andrés Manuel. Lo es desde entonces. Y bueno, hoy veo que puedo continuar esa lucha que antes era nada más escribiendo, proponiendo leyes, echando discursos, haciendo denuncias. Pues ahora ya nos tocó, ¿no? Ya le damos al gobierno que ejercer el poder en la dirección que hace 30, 40 años o más dijimos que había que hacer. Llegas a este encargo de estrategia, de alta política sin duda, llegas con todo muy claro, muy bien. No vas a ser un funcionario de esos que dicen lo que usted diga, señor presidente. Bueno, pregúntaselo eso a Andrés Manuel, a ver qué te contesta. Muy bien, Pablo Gómez, te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de tu tiempo para comentar. Ojalá más adelante nos brindes la oportunidad para dar seguimiento a los casos que seguramente abundarán y que estarán bajo tu responsabilidad. Es un gusto enorme, Pablo, por ti, por lo merecida distinción que te hace el gobierno del presidente de la República al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gracias, José. Un saludo a tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.